iglesia, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto poder saludarlo y saber que estamos conectados un nuevo día en el nombre del Señor. También qué gratificante saber que la tecnología la podemos utilizar con un propósito que es aprender de Dios. Junto con esto, hermanos, los queríamos invitar a leer un versículo, a compartir un versículo bíblico para este día domingo y reflexionar en él. ¿Ya? Si pueden tener ahí a mano en su Biblia quizá y revisar el Salmo 67.1 NTV, que dice así: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Nosotros con mi esposa pensamos en este versículo para compartirlos con ustedes, ya que es súper contingente a lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. Ya son varios meses de tiempo de pandemia, y qué mejor que aferrarnos a nuestro Señor para salir de este periodo difícil. A todos nos ha golpeado de distinta manera, quizás para otros ha sido más desfavorable, pero todos tenemos fe en el Señor en que todo va a salir bien y que su voluntad es perfecta, así que estos tiempos no hay que verlos como tiempos negativos, sino que hay que reflexionar en ello y siempre sacar una lección. Quizás Dios tiene un propósito en esto y es que aprendamos de Él. Ya la adversidad nos va a hacer más fuertes. Así que, hermanos, compartiendo esto, queremos invitarlos a que podamos orar para comenzar este día domingo y preparar nuestros corazones para la palabra que nuestros pastores nos tienen preparada. Así que inclinemos nuestras cabezas, hermanos, y oremos al Señor. Padre Santo, en este día domingo, te quiero dar las gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor. Por cada uno de los hermanos que tienen, Señor, que tienen sed de aprender de ti, Señor. Que tienen ganas, Señor, de escuchar tu palabra para aprender cada día más. Y así también, Señor, entender las cosas que nos rodean, Señor. Porque todo es conforme a tu voluntad y porque tú lo permites, Señor. Te pido que seas tú, Señor, bendiciendo el hogar de cada uno de los hermanos, que bendigas tú también a sus familias, Padre Santo. También te quiero pedir, Señor, que seas tú bendiciendo a nuestros pastores, Señor, para que ellos, Señor, sientan el Espíritu Santo, Padre Santo, y a través de Él nos entreguen tu palabra. Te pido, Señor, que prepare nuestros corazones, que prepare nuestras mentes, Señor, para que entendamos la palabra que tú nos quieres traer a través de nuestros pastores, Señor. Bendícenos, Padre Santo, ayúdanos a entender, Señor, y regálanos un día de tranquilidad, Padre. Te bendigo, Padre Santo, exalto tu nombre, Señor, y te damos a ti toda gloria. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya con nuestra oración, podemos dar por comenzado nuestro culto. Así que los invito a mantenerse ahí bien pendientes y felices de este tiempo. Y mantengámonos concentrados. Y bueno, eso, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos minutitos. Y espero que todos estén bien. Nos vemos pronto, quizás ya va a ser tiempo de iglesia y ahí nos estaremos viendo. Continuemos adelante y vamos con la alabanza en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Hola, amados hermanos. Qué placer poder saludarles este día domingo por la mañana. Así que vamos a cantar al Señor de su amor, de sus maravillas y de lo que Él es y cómo Él nos rescató y Él nos salvó. Me diste vida, mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu luz fue remedio. Rebelión, Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor.
Señor. Tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos, de ti cantaremos, de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos, que tú eres Señor. Tú eres Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cantamos de su amor, que Él nos salvó, que Él nos rescató. Aleluya. Y te quiero invitar también a que puedas pensar y que podamos reflexionar en esto, que nuestro Padre eterno venga a este lugar, que pueda hacer su voluntad en nuestra vida y que nosotros seamos más apoyándolo que muchas veces llevándole entre comillas la contraria, que podamos ser más de construcción que destrucción. Así que hoy te quiero invitar a que puedas disponer tu corazón para que nuestro Padre pueda hacer venir su reino a este lugar. Tú eres santo Dios, Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y su voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí
amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Jesús, por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Padre, haz descender tu poder en nuestra vida. Haz descender tu poder. Papito amado, haz descender tu Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Te adoramos, Señor. Hemos buscado tu rostro, Señor. Tú ves nuestro corazón. Queremos agradarte, Señor. Queremos sacarte una sonrisa. Señor amado, que tus sueños sean nuestros sueños. Eso queremos, Señor. Ese es nuestro anhelo. Bendito Dios, ayúdanos a no desenfocarnos y a poder mirar siempre a tus propósitos, a poder mirar siempre al cielo y ver que tú estás sentado en el trono. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga.
el Padre que nos ampara, que nos respalda, que nos levanta, hoy día también nos esté hablando por medio de su palabra. Gracias al Señor por las alabanzas, gracias por poder compartir juntos, por poder orar, por poder celebrar este tiempo de comunión, ¿verdad? Y bueno, esta semana también tuvimos cosas súper especiales porque con nuestros grupos de crecimiento, ¿no es cierto? Hemos podido enviar detallitos también a nuestros niños, a los mayores de la iglesia, así que si ha recibido algo, siéntase ahí abrazado, siéntase amado, y si usted ha enviado algo, siéntase también objeto, ¿no es cierto?, de este amor del Señor, porque no solo somos bendecidos cuando recibimos, sino también, como dice la palabra, somos muy bendecidos cuando también damos. Más vale dar que recibir, dice el Señor, ¿verdad? Así que bueno, gloria al Señor por esto que hemos podido tener esta semana, y siempre estamos en algún desafío, así que intégrese a nuestros grupos de crecimiento, no se quede fuera de esto de ser familia, ¿no es cierto?, en la fe con los hermanos. Bueno, y hoy quiero que podamos conversar de un tema, que podamos reflexionar en la palabra acerca de las noticias, las buenas noticias, ¿verdad? Y bueno, creo que para entender una buena noticia uno tiene que a veces, bueno, siempre en realidad, comprender un poco el contexto de esa noticia. Estaba leyendo estos días de una linda noticia. Bueno, quizás a usted le parece un poco lejana la noticia, pero a mí me pareció tan linda la noticia porque se trata de un animal, y a mí me encantan los animales. Y no sé si a usted seguro que le gusta también, pero hace un poco tiempo, ¿no es cierto?, nació en Chile el segundo rinoceronte blanco nacido acá en Latinoamérica. Y nació acá en Chile, en el Buen Zoo. Y fue hace poco, ¿ya? Y bueno, es una linda noticia, pero en realidad es una noticia casi sorprendente y de escala mundial, cuando comprendemos que en todo el mundo solo nacen anualmente 17 de estos rinocerontes. 17, imagínense. Solo para tener como un contexto, ¿no? En Chile hay más de 200.000 nacimientos de niños humanos cada año. Solo en Chile. No estoy diciendo que sea más importante el rinoceronte que los niños, obviamente no, eso no es lo que estoy diciendo, solamente sacando proporción de números. O sea, nacen muy poquitos de estos animales en peligro de extinción. Por lo tanto, cuando vemos este caso, bueno, un rinoceronte nacido, qué bueno, siempre que nazca alguien es una alegría, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del nacimiento de un rinoceronte, que es el segundo en la historia en nacer en Latinoamérica, y además nació en Chile, y nació en tiempo de cuarentena, cuando tenemos más malas noticias que buenas noticias, ¿verdad? Y además, para mí personalmente, es una linda noticia, casi profética, hablábamos con Simón, porque el rinoceronte se llama Atanasio. Y Atanasio es el nombre de uno de los padres de la iglesia más importantes, que defendió la fe, y que creo que realmente podríamos decir que sin su intervención hubiera habido un grave problema doctrinal en la iglesia de los primeros siglos. Bueno, en fin, para entender lo buena, maravillosa que es esta noticia, tuvimos que dar un contexto, ¿verdad? Bueno, asimismo, para entender un poco el contexto de la buena noticia de salvación, tenemos que saber por qué estábamos en un problema. ¿Qué es lo que hace a esta noticia buena? ¿Por qué debemos decir que la noticia de la salvación, de ver a un Jesús en la cruz muriendo por nosotros, es bueno? Sin contexto, eso puede ser como muy chocante, ¿no? Cuando yo llegué a conocer al Señor, no entendía qué es lo que significaba. ¿Por qué me decían que Jesús murió en la cruz por mí? No tenía contexto. Por eso la buena noticia para mí era más bien una noticia que generaba más preguntas y probablemente no alegría en realidad. Entonces, hoy día, para hablar de la buena noticia, me gustaría comenzar hablando de una noticia que no es tan buena y que tiene que ver con el pecado y el mal, y que podamos comprender hoy día y entender un poquito, ¿no es cierto?, la magnitud del pecado, para que se dé la buena noticia. De hecho, me gustaría que pudiéramos tener este texto, que le voy a decir enseguida, como base de la predicación, del comentario de la palabra de hoy día. Pero vamos a mirar otros textos también. Así que me gustaría que pudiera buscar Romanos 5, 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. ¿Sí? Este libro de Romanos también empieza como lo que estamos hablando hoy día, con
una mala noticia en realidad, para poder hablar de la buena noticia de la gracia. La mala noticia es que toda la humanidad está perdida. No suena bien, ¿verdad? Pero esto es el contexto para poder entender la buena noticia. Así que me gustaría leer con ustedes Romanos 5:20, si ya lo encontró. Dice Reina Valera contemporánea, dice: la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Me gusta cómo lo dice NTV al principio. Dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Para que toda la gente, y yo también, me dé cuenta de la magnitud, el peso, lo grande, ¿verdad?, que es mi pecado. Entonces, con esto en mente, me gustaría que pudiéramos hablar hoy día, para comenzar, acerca de no desconocer que nosotros somos contribuyentes al pecado del mundo. ¿Contribuyente yo? Pero si yo no le hago mal a nadie, podría decir alguien, ¿no? Ese argumento lo he escuchado muchas veces. Es que el otro está mal, es que están pasando cosas muy malas y generalmente somos muy buenos para apuntar, ¿verdad?, hacia afuera y mirar los errores de otros y decir y justificarnos a nosotros mismos: yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Pero en realidad, si vamos a la Biblia, nos damos cuenta de otra cosa. Nos damos cuenta realmente de que somos contribuyentes en esto. La palabra pecado viene de una palabra, en el hebreo, varias palabras en realidad en la Biblia hablan de pecado, pero la que personalmente me gusta más es la idea de katá, que es esta palabra hebrea que significa básicamente errar el blanco. Me gusta porque normalmente nosotros consideramos la palabra pecado como algo bien religioso, ¿no? De hecho, otras veces les he dicho, pero tengo un amigo que es ateo y a él le carga esta palabra porque le suena a una obligación impuesta por la religión. Pero en realidad la palabra katá en el hebreo no puede ser menos religiosa que eso. Habla de simplemente errar en el blanco, no darle justo allí al lugar donde estaba predicho que llegara algo, ¿verdad? Como no dar en el blanco en simplemente tirando una piedra, por ejemplo. Algo muy sencillo, algo que no necesariamente es religioso, ¿verdad? Pero por implicación esto significa que nosotros como seres humanos no damos en el blanco de la voluntad de Dios, que principalmente o en su base nos pide que amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea que no nos privilegiemos a nosotros, que es lo que tendemos a hacer en nuestra condición de pecado, sino que podamos amar al otro de una manera igual, ¿verdad? Pero el mal no se trata solo de hacer cosas malas, ¿verdad? Porque hoy día está muy de moda esa frase también que dice algo así como: bueno, eso es verdad para ti, pero no para mí, ¿verdad? Entonces puede ser verdad para mí que cierta cosa sea un error, o sea, algo malo, pero quizás no lo sea para ti o para otros. Entonces, el mal no se trata solo de hacer cosas malas que son objetivamente malas o universalmente malas o quizás culturalmente malas en este momento, que en otro momento pudieron no haber sido malas. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy sinceramente equivocado? ¿Has escuchado eso? A veces me pregunto, y alguna vez escuché a alguien me preguntó, creo que esta persona me dijo, está sinceramente equivocada, ¿qué crees tú? Y ella se refería a esta idea de estar equivocado pero no saberlo. Y estar tan casado con esa verdad o tan comprometido con esa idea falsa que tú la defiendes con uñas y dientes, pero es un error. ¡Qué miedo! ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado estar defendiendo algo que es incorrecto? ¿Te ha pasado verlo en otros? Lo peor, creo que una de las cosas peores del pecado es cometer pecado cuando no estamos conscientes de él, pero además asegurar que es bueno. O sea, creer que algo de lo que estamos haciendo está bien, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Como muchas veces vemos en las iglesias, ¿no? Papás que no son cristianos y no dejan ir a sus hijos a la iglesia donde van a recibir palabra del Señor, donde van a crecer. En cambio les dicen, no, sal, diviértete, y al final los exponen a un mundo de adicciones, a un mundo de promiscuidad, pero para ellos eso es bueno, o no tan malo más bien, ¿no? Antes de que se vuelvan fanáticos en la iglesia. Y quizás que otras cosas pueden pasar ahí. Pero esa es una verdad acomodada, es un error, ¿no?
que cometemos o que cometen a veces los padres, ¿no? Y en muchos otros contextos se da esto de estar sinceramente equivocado, creer que algo es mejor, pero en realidad no lo es. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que normalizamos a veces, ¿no es cierto?, el pecado. Y como la Biblia lo dice, la Biblia dice, el problema está cuando llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Damos vuelta a los principios, el blanco de Dios. Lo corremos un poco para el lado, ¿verdad? Y decimos, no, este ahora es el blanco, porque me parece a mí que es mejor. Entonces, cuando nosotros estamos moviendo los estándares de lo bueno y lo malo, en realidad nos damos cuenta de cuál es el problema. Porque el problema es que nosotros estamos tratando de redefinir el bien y el mal en nuestros propios términos. Y eso en realidad es pecado. Ese es el pecado. El pecado no es simplemente no achuntarle al blanco. Es tratar de yo tener mi propio blanco. De yo cambiar la verdad de Dios por mi verdad. Entonces, cuando tratamos de redefinir el pecado, ¿no es cierto? El bien y el mal más bien, nos engañamos a nosotros mismos. Porque hay una medida objetiva del centro que la estableció Dios, que es el que todo lo ve y todo lo sabe y es el único sabio en el universo, ¿verdad? Pero en cambio nosotros como seres humanos tratamos de mover un poco eso. No sé si te ha pasado, no sé si has alguna vez enfrentado alguna situación así, donde tú sabes que algo estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Digamos, algo estuvo mal, pero todo el resto parece que lo desconoce y terminas siendo tú el culpable de ser el gravoso, de ser el que está poniéndole mucho o no sé. ¿Te ha pasado? Seguramente sí te ha pasado. Porque nos movemos en un mundo así, que trata de redefinir lo bueno y lo malo en sus propios términos convenientes, ¿verdad? Entonces, desde la caída del Edén, nosotros somos pésimos jueces del fracaso y del éxito espiritual. Y es lo que vemos muy evidentemente en la historia allí al principio de Génesis 4, ¿no es cierto? Bueno, antes, Génesis 3, cuando ya Adán y Eva toman del fruto prohibido y ellos hacen su propia voluntad en vez de hacer la de Dios. Ellos ya están pecando, ellos ya están desviando, ¿no es cierto?, el ángulo de su dirección, de hacia dónde van ellos. Ya no van hacia la voluntad de Dios, hacia el blanco que Dios estableció. Ellos ahora están poniendo sus propios blancos. Y ese es el problema, ¿verdad? Y vemos el caso claro de Génesis 4, 6, en el caso de Caín y Abel. Y hubo un sacrificio, algo que ellos hicieron, ¿verdad? Caín y Abel. Y Dios rechaza el de Caín. Entonces Caín está enojado. Y dice el 4:6, ¿por qué estás tan enojado?, le pregunta Dios. Le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado? Y paréntesis, nos damos cuenta que el texto anterior dice que él fue rechazado. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué fue rechazado? No hay ninguna observación que diga, pero él fue rechazado por tal cosa. Pero aquí el texto, Dios hablando, le dice, serás aceptado si haces lo correcto. O sea, podemos ingerir de este texto que él no estaba haciendo lo correcto, no tenía el corazón correcto, no estaba haciendo las cosas correctamente. Y bueno, el Nuevo Testamento nos da luz también de lo incorrecto que le estaba haciendo. Pero bueno, sigamos leyendo el texto. Dice versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? ¿Qué es lo que Dios mismo le dice a Caín? Le dice, ten cuidado, porque el pecado es como un animal hambriento. Está afuerita de la puerta y si tú le abres, él está listo para devorarte. Solo tienes que hacer algo mínimo para darle acceso y eso te va a controlar. ¡Wow! Eso es el pecado. Es algo que desea, no es una persona, simplemente es algo a lo que nosotros damos acceso. Pero es tan feroz que Dios lo compara algo así como a una fiera. Es tan mortal que lo compara a esta bestia que quiere aniquilarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el punto importante o a qué queremos llegar con todo esto? Es que podemos estar transgrediendo a veces la ley de Dios. El formato, lo que Dios estableció que era correcto.
y no saberlo o no darle importancia. Y eso es gravísimo. El Salmo 139, versículo 22 y 23 y 24, disculpen, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El Salmo también, más atrás, ¿no es cierto?, habla de, hay cosas que quizás no sé que son, hasta los pensamientos, hasta los errores que yo no sé que estoy cometiendo. Allí examíname. Entonces, la palabra del Señor o los santos que escribieron la palabra, ¿no?, saben que el pecado es algo que puede pasar desapercibido. Ahora mi pregunta para ti y para mí, ¿tú sabes eso? ¿Sabes que a veces puedes estar sinceramente equivocado, errando el blanco, cambiando el blanco de posición, tratando de ajustarlo a tu conveniencia o a la mía? Si podemos reconocer eso, estamos un paso más adelante para cerrarle la puerta al pecado, para poder decir, ok, aquí tú no entras, y para hacer lo que Dios le aconsejó a Caín, no dejarlo entrar, dominarlo, ser su amo. O sea, que el pecado quede fuera de nuestra vida. Ahora, lamentablemente la historia humana es una historia de fracaso en este sentido. Porque realmente, si somos sinceros, en nuestras fuerzas no está impedir que el pecado entre. Y esto es una terrible noticia, ¿verdad? Ya vamos a llegar a las buenas, pero realmente, como dijimos, tenemos que entender la mala noticia para llegar a esa buena. Con frecuencia, nosotros también como pastores, ¿no es cierto?, nos damos cuenta o nos llegan acá, ¿no es cierto?, personas con crisis, ¿no es cierto?, en todo sentido. Cuando ya el asunto está desarmado y explotado, cuando está todo en llamas y solamente queda recoger pedazos, lamentablemente a veces esperamos que las situaciones lleguen a ese punto para decir, ok, Dios, te necesito. Ya salió de mi control y no sé cómo hacerlo. Pero antes, los pasos anteriores, nunca me di cuenta que estoy pecando, que estoy adulterando la verdad de Dios, que estoy ofendiendo a las demás personas, que estoy tomando decisiones en mi propia voluntad, sin consultar a Dios. Y solo me doy cuenta cuando ya estoy en una crisis que ya explotó en mi cara, en mi familia, en las relaciones que están a mi alrededor, en mi mundo, ¿verdad? Y por eso me doy cuenta que es algo malo, solo cuando veo las consecuencias del pecado. Pero el Señor espera que por medio de su palabra nos demos cuenta, no solo cuando el asunto ya explotó, sino mucho antes, cuando podemos evitarlo, cuando podemos ver claramente el blanco que Dios quiere al que apuntemos, que son su voluntad, sus mandamientos, sus propósitos, para que en esta idea de ser contribuyentes nosotros podamos comprender que el Señor tiene otro plan para nosotros. Quisiera hablar de algo para ampliar esta idea de que somos contribuyentes, lamentablemente, al pecado que ocurre en este mundo. Levítico en sus primeros capítulos habla de los sacrificios. Y quizás tú dices, ¡ay, qué aburrido! He leído Levítico y no entiendo nada. He escuchado eso muchas veces. O he escuchado que dicen, no, es que no paran de hablar de sacrificios y tanto animal muerto es terrible. Y algunas personas por ahí dicen, y aquí van a apagar la prédica y decir que fome está esto. O que simplemente retrógrado suena eso de hacer sacrificios. Pero tenemos que entenderlo en la mente de la gente de Medio Oriente Próximo, donde ellos, y en el contexto de toda la Biblia, ¿no? Cada uno de ellos ofrecía en el ambiente antiguo sacrificios a sus dioses, pero sus dioses eran absolutamente impredecibles. Estaba esta idea de que nosotros estamos entre medio de Dios o los dioses y los animales, quienes lamentablemente siempre terminan siendo los sacrificios, pero estamos entre medio. ¿Y eso significa que somos casi Dios? Y es ahí donde viene la arrogancia del ser humano, pero también es ahí donde viene la ley de Dios a establecer y decir, ok, ustedes sí fueron hechos para gobernar esta tierra, pero no son Dios. Y tampoco tienen derecho absoluto sobre toda la creación para maltratarla. Dios nos dio autoridad para gobernar la creación, pero para bendecirla. Por eso la palabra dice que toda la creación aún espera la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, volviendo a Levítico, en sus primeros capítulos nos habla de esta serie de sacrificios. Y hay una opción allí, dentro de estos 5 principales sacrificios que se hacen, de poder sacrificar por el pecado. O sea, cuando una persona comete un pecado,
muchas veces inadvertido, dice la palabra, o sea, algo que no fue premeditado, simplemente, wow, salió, ¿no? No fue como algo que maquiné tanto. Está la opción de dar un sacrificio por el pecado, pero los grados o culpa, ¿no es cierto?, que tiene el pecado, cambia, depende de quién cometió el pecado. Esto es súper interesante. Entonces, queda un minuto simplemente para comprender esta idea. Por ejemplo, es igual de pecaminoso y grave cierto asunto, pero si lo comete un líder del pueblo, es diferente a que lo cometa un israelita cualquiera. Por eso, para los israelitas, hay diferentes, ¿no es cierto?, formas de suplir o pagar este pecado. Entonces, una persona común puede dar hasta harina, pero generalmente un palomit, una paloma, o sea, algo muy chiquitito, ¿no? Luego también una cordera o animales como menores. Pero si un jefe del pueblo falla, o incluso si un sacerdote lo hace, si la comunidad en pleno comete o oculta un pecado, entonces para ellos no pueden ofrendar nada menos que un becerro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que el pecado es costoso. El pecado cuesta. Y literalmente pasaba así en el Antiguo Testamento. Y Dios también tiene cuidado de quien es pobre y da opciones para que ellos también puedan limpiar su pecado. Pero voy al hecho de que el pecado no es barato. Y por lo tanto nosotros no podemos desestimar la ofensa. No podemos decir lo que a veces decimos. Bueno, si ya se va a olvidar. O, ¿para qué le pone tanto si no es tan grave? Hemos dicho eso, ¿verdad? Muchas veces lo hemos dicho, o lo hemos pensado, o simplemente tratamos de justificarnos con esas frases. Pero la palabra de Dios, que es en el Antiguo Testamento sombra de lo que ha de venir en Cristo, nos da a entender que no es así, que el pecado es costoso y que si Dios exige que haya reparación de eso, es porque el pecado cuesta. Y se lo dice, Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. Él es el juez de todo. Clama a mí desde la tierra. O sea, todo pecado que se comete no simplemente queda allí, aunque nadie más lo sepa, aunque yo mismo lo haya olvidado. Dios lo sabe, porque Él es el omnisciente juez de toda la tierra. Y eso significa que ese pecado tiene una consecuencia. Imagina lo siguiente, si nosotros pecamos, manchamos el ambiente espiritual de lo que nos rodea. Mancho el ambiente espiritual de mi propia vida y mi corazón, ya hay algo que no está bien, y hay una relación con Dios que ya no está absolutamente directa, porque hay un pecado que manchó esa relación, ese ambiente espiritual. Pero eso también pasa en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, pasa en la relación con nuestros vecinos. El pecado mancha, pone una nube, por así decirlo, de separación entre las personas que vivieron eso. Entonces, no solo pasa a nivel cercano, esto es lo que hacemos a nivel mundo. Y por eso el mundo está como está. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué tanta maldad? La verdad es que somos contribuyentes. La verdad es que hemos sido nosotros mismos los que han manchado el ambiente. ¡Wow! Bueno, ahora nos preguntamos definitivamente, ¿dónde están las buenas noticias? Porque esto suena a malas noticias todo el rato. Pero aquí vienen. Las buenas noticias es que somos redimidos. Las buenas noticias es que el precio de nuestro pecado era tan grave, tan alto, que ni siquiera, aunque hubiéramos querido, hubiéramos podido pagarlo. Pero eso es lo que dice el texto que leíamos en Romanos 5, que en nuestro pecado, cuando abundó nuestro pecado, sobreabundó la gracia de Dios para salvarnos, para rescatarnos. El pecado no es simplemente ya borrado ahí con el codo, lo que escribí con la mano, borrado con el codo, como decimos ese dicho. El pecado no simplemente, desaparece. El pecado tiene una consecuencia, pero como tiene una consecuencia, Dios mismo dice, esa consecuencia es tan alta que ustedes no la pueden pagar. ¿Saben qué? Yo la pago por ustedes. Y eso es la gracia. Sobreabundó la gracia. Gracia significa no merecerlo. Nosotros no merecíamos que ese pecado simplemente fuera borrado, pero no podemos sacarlo del frente. Y Dios quiere todavía que nos relacionemos con Él. Por eso, Él está dispuesto a pagarlo. Él está dispuesto
a hacer lo siguiente. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 17 al 22. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús y derramar su sangre? Porque el pecado es costoso. Y el término que nosotros comprendíamos de pago del pecado era con precio de sangre. La palabra dice que con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto, fue pagado el precio de nuestro rescate. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Amén. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que alguien, sin que nosotros lo mereciéramos, pagó el precio de ese pecado. Esa tremenda mancha, ese tremendo precio que no teníamos cómo pagar, Jesús lo pagó por nosotros. Esa es la buena noticia. Pero sin entender el contexto de pecado en el que vivimos, la falta de Dios, la ausencia de santidad, no podemos comprender que Dios realmente haya pagado tremendo precio por nosotros. Y esto no completa todavía, incluso con lo tremendo que es la buena noticia. Lo que pasa es que el plan de Dios no solo quiere que nosotros ahora seamos limpios, redimidos, sino que ahora Él también nos hace participantes de esa sanidad que quiere hacer en nuestra vida y en la de nuestro mundo. Entonces ya a Dios no le basta con que simplemente dejemos de ser contribuyentes a la maldad. Ahora Dios nos hace reparadores de esa maldad. ¡Wow! Es increíble la gracia de Dios, porque la ley vino a mostrarnos que esto es así, como lo que pasa ahí en Levítico. La ley nos mostró que somos deudores, pero cuando nuestro pecado aumentó, porque ya lo vemos a través de la ley, vemos el blanco hacia donde Dios quiere que apuntemos, pero no podemos cambiarlo por nosotros mismos. Cuando lo vemos, entonces nos damos cuenta que Dios es el que pagó. Simplemente es así y es tremendo. Él ha derramado su amor en nuestros corazones por Cristo. Él nos ha hecho salvos, Él nos ha hecho aceptos, Él ha pagado el precio. Y para cerrar el ciclo de esta buena noticia, Él no solo nos redime, sino que nos hace ahora reparadores. Si nosotros éramos los que antes dañaban las relaciones, dañábamos el entorno espiritual, entonces ahora somos los que contribuimos con Dios para sanar esos ambientes, para sanar y santificar y bendecir lo que antes estaba roto. Y me encanta cómo termina el texto de 1 de Pedro, que leíamos recién, 1 de Pedro 1. El versículo 22 dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Ahora que entienden que ya han sido purificados por la verdad, obedeciendo a la verdad, ahora nosotros podemos y tenemos esa facultad de parte de Dios para amar sinceramente, para amar con ese amor perfecto de Dios, ese amor ágape, como lo describe el Nuevo Testamento, ¿no? Amar de todo corazón a nuestros hermanos, como lo hemos hecho esta semana también, ¿no? Enviando regalitos, bendiciones unos a otros. Pero ¿sabe qué? Esto va mucho más allá. Porque la buena noticia es que nosotros podemos ser reparadores de esas cosas que pensábamos que simplemente teníamos que aceptar. Relaciones rotas, adicciones, situaciones estancadas, esas cosas que pensamos que simplemente iban a morir ahí. El Señor dice, no necesitan morir ahí. Es verdad, tú eras un contribuyente, pero ahora eres un redimido que está hecho para reparar. ¡Wow! ¡Qué gloriosa verdad del Señor! Y si la crees, dime por favor amén. Pon ahí, un corazón, un algo. Por favor, comprendamos esta gran verdad. No tenemos que vivir estancados en las situaciones de pecado que otros han generado, que nosotros mismos hemos vivido por ciclos y ciclos en nuestra vida. Eso se puede cortar. ¿Y sabes lo que realmente corta todo eso? La sangre de Cristo, que nos cubre de todo pecado. Que antes simplemente la ley nos acusaba de ese pecado. Hoy día podemos ser nosotros los que restauren
¿verdad? Y cambien el ambiente espiritual de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en nuestro mundo. Wow, somos reparadores. Antes estábamos interesados quizás en defendernos a nosotros mismos, ahora estamos interesados en bendecir a otros. Y me encanta lo que esto... ¿Se acuerdan de la historia que contamos del rinoceronte al principio? Bueno, Atanasio justamente dijo eso, no el rinoceronte, sino el padre de la iglesia. Él defendía la divinidad de Cristo y él decía que ningún otro, si no era eterno, si no era el eterno Hijo de Dios, podía pagar nuestro pecado. Y esta verdad es para nosotros hoy día. Ningún otro, no hay salvación fuera de ningún otro. El único que puede hacernos salir de este ciclo de pecado es Dios. El único que corta efectivamente el pecado en nuestra vida es Dios. Por lo tanto, hoy día, y reiteramos esta idea, te invito a poder comprender estas tres cosas. Éramos contribuyentes al pecado, pero ya no lo somos. Dilo por fe, yo ya no soy un contribuyente al pecado. Yo ya no vivo para el pecado, vivo para Dios. Ahora sirvo a Dios, porque he sido redimido, he sido comprado por Dios. Y es genial, porque Dios no solamente quiere salvarme a mí, quiere hacerme un contribuyente, pero ahora para bien. Quiere hacerme un reparador de todo lo que yo mismo dañé o de lo que otros dañaron. Así que si aceptas esta invitación del Señor para ser un restaurador de las cosas en este mundo bueno que Dios creó, pero que hemos manchado de mal, hoy día puedes ser el que cambie las cosas malas en algo bueno. No solo Dios lo hace, los hijos de Dios también lo hacen. Tú puedes ser uno que cambie el ambiente espiritual de tu trabajo, uno que cambie el ambiente espiritual de tu familia, uno que definitivamente cambie los ciclos de pecado en tu propia vida por bendición y por gloria de Dios y por todo lo contrario al pecado. Gozo, paz con Dios. Así que quiero invitarte a orar en esta mañana y poder entregarle totalmente tu vida al Señor y poder creer en esto. Entender el contexto de la buena noticia significa entender que sí, éramos contribuyentes, pero ya no lo somos más. Dios nos ha redimido. Pero sobre todo Dios quiere darnos un propósito, un plan. Él quiere hacernos reparadores. Así que ora conmigo al Señor y dile: Dios Santo, hoy día quiero aferrarme a tu plan. Hoy día quiero obedecerte. Hoy día, Señor, realmente quiero comprender que el pecado es costoso. No quiero minimizar nunca más las consecuencias de lo malo que hacen otras personas o que yo mismo he hecho. Pero hoy día quiero entender, Señor, por medio de tu Espíritu, que es verdad lo que decimos al comprender que eres tú el que nos redime. Tú eres el que nos compra. Eso significa la redención. El que nos compró, pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Nuestra sangre era, o la de animales, era absolutamente incapaz. Pero la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo derramada por nosotros es absolutamente suficiente para pagar ese precio. Porque Jesús no solo murió, sino que Él también resucitó. Y al resucitar selló esa tremenda obra de la cruz en gozo, en victoria. Y hoy día nos invita a ser como Él, a ser reparadores. Quizás el diablo, el mundo, otras personas nos han dañado de tantas maneras. Nosotros mismos quizás hemos tomado decisiones egoístas que nos han dañado. Y hoy día te ruego, Señor, que tú restaures, Dios, que tú restaures nuestro corazón, que tú nos guardes, que tú nos perdones y que nos limpies, Señor. Padre, que podamos hoy día cambiar toda esa sensación terrible del daño que otros y nosotros mismos hemos hecho por la comprensión de la redención que Dios ha hecho, la paz que ha hecho entre Él y nosotros, al borrar ese pecado por la sangre de Jesús y acercarnos a Él, abrazarnos. Y no solo eso, darnos la labor hoy día de ser participantes con Él en el plan perfecto de restaurar todas las cosas. Porque en algún momento, como dice tu palabra, todas las cosas van a ser reunidas en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Y todo lo que está en los cielos o en la tierra va a confesar que Él es Dios y es Señor. Y nosotros queremos, Señor, en este tiempo, en estos últimos tiempos, como tu palabra lo indica, queremos, Señor, ser colaboradores tuyos, Señor. Somos herederos y coherederos con Cristo, Señor. Y somos participantes de este reino de Dios. Y queremos bendecir, y queremos amar, y queremos reparar, Señor, lo que
Quizás por muchas maneras, Señor, ha sido dañado. Nosotros queremos tener una palabra de esperanza, de solución, de ánimo, de fe. En medio de un mundo que hoy día está desesperado y temeroso, nosotros hoy día decimos, Señor, hay buenas noticias. Quizás hay que entender las malas para comprender las buenas, pero hay buenas noticias. Y la buena noticia es que tú estás en medio de nosotros. Hoy día, Señor, establece tu reino en nuestra vida, establece tu reino en nuestra casa, establece tu reino en mi barrio, en mi pasaje, en mi lugar donde vivo, establece tu reino en mi país, establece, Señor, tu reino en este mundo tan necesitado y sediento de ti. En el nombre de Jesús, Señor, venga tu reino, Dios, y los redimidos podamos decir, Señor, unidos a ti, que somos restauradores, que somos hijos tuyos, que somos usados para tu gracia, que somos, Señor, en este tiempo libres del pecado, Dios, y la muerte, porque somos salvos por fe y por gracia. Gracias, Señor, gracias por esa verdad en nuestra vida. Y al terminar este tiempo, simplemente, Señor, comenzamos una nueva semana llenos de ánimo, llenos, Señor, de propósito, porque tú nos has dado una labor, la labor de ser reparadores, de ser colaboradores contigo en la restauración. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados, los amamos. Sabemos que el Señor tiene un plan con ustedes, con cada uno de ustedes. Así que no nos rindamos de hacer del bien, ¿no es cierto? Dice la palabra que no nos cansemos, porque en su tiempo segaremos. El Señor les bendiga y ahora vamos a unos avisos importantes. Ya estamos terminando, así que no se vaya de esta transmisión. Nos vemos. Bendiciones. Hola, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y queremos pasar a los avisos y queremos contarles a los que nos están viendo por primera vez que tenemos un link en el WhatsApp donde ustedes pueden hacer clic y ahí podemos conocernos y darles la bienvenida. Así es. Y nos juntamos también los días martes. Empezamos con todas las actividades de esta semana y comenzamos el día martes a las 7 de la mañana, donde nos juntamos todos en nuestro tiempo de oración. Amén. Y los miércoles comenzamos con un estudio de Apocalipsis, así que mis hermanos, los invito todos los miércoles a las 20 horas para poder aprender más de la palabra del Señor. Así es, y el día viernes también nos juntamos. Ahí todos nos juntamos a las 20 horas en nuestros grupos pequeños. Son tiempos de crecimiento, hermanos, que va a ser de gran importancia para todos nosotros. Así que no se olvide, 20 horas, juntémonos el día viernes. Amén. Y los domingos a las 11:30. No se olvide, este domingo tenemos Santa Cena, así que junte sus elementos para poder compartir y pasar un momento con el Señor. Amén. Amén. Y también próximamente ya se viene un retiro espectacular. Ya les vamos a contar de qué se trata, así que esté atento a toda la información de la iglesia. Los invito a cerrar sus ojos y darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos ha dado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor. Te damos toda la gloria y la honra porque tú eres el único. No hay nadie como tú, mi Señor. Te damos las gracias por las oportunidades que tú nos das, Señor, a pesar de toda esta pandemia, Señor, de poder juntarnos, Señor, y poder escuchar tu maravillosa palabra, Padre Santo. Señor, te pido que tú, Señor, seas acompañándonos en esta semana, Señor, a cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor, aquí, y ayudándoles, Señor, en esta semana para que ellos puedan sentir tu maravillosa presencia. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, por todo lo que haces tú, Señor, porque tus ojos siempre están puestos en tus hijos, Señor, y te damos las gracias por eso, Señor. Te damos toda la honra, la gloria y el honor, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones. Chao.